Buenas tardes y bienvenidos a Macarrones con Queso. Vuelvo a estar sola porque, Chimo tiene la agenda bastante apretada y la verdad es que el poco tiempo que pasamos juntos no nos da tiempo a grabar los podcasts conjuntos, así que, me apetecía muchísimo hacer así que, lo voy a hacer sola, que no pasa nada y espero que lo disfrutemos. Primero que nada, quiero daros las gracias, como siempre, por la acogida, por lo bien que os portáis con nosotros y nada, esperar que os lo paséis muy bien y que disfrutéis muchísimo este podcast, que además, como ya he dicho, tengo muchísimas ganas de hacer porque es un tema que por desgracia está bastante en el tintero últimamente, y es como ya empezamos un poco en el podcast anterior, queremos revalorizar, por decirlo de algún modo, en la figura de la mujer en la historia, y vamos a intentar hacerlo poco a poco en cada tema que tratemos. Es verdad que en religión y arte, en religión, ciencia, arte, lo tratamos más bien poco o nada, porque, en parte porque tampoco creo que fuese necesario y porque no en ningún momento se nos ocurrió. Sí que tanto a Chimo como a mí, esto no lo hemos hablado, pero me imagino que a él también le apetecerá muchísimo hablar de esas científicas tan maravillosas, esas pocas científicas tan maravillosas que han abierto el camino a muchísimas otras, que han hecho unos descubrimientos maravillosos como Marie Curie, y esperamos que os guste también Esto Chimo no lo sabe, así que Chimo, aquí tenemos un tema, ¿sabes? Que sería maravilloso y que se me acaba de ocurrir. Yo voy a hablaros sobre la imagen de la mujer en el arte, en la evolución de esa imagen de la mujer y cómo llegó a ser lo que se conoce como mujer fatal o femme fatal. Y es un tema que siempre me ha interesado mucho. Me ha interesado mucho ver la evolución del estereotipo el estereotipo. Los diferentes estereotipos que han envuelto a la mujer y cómo estos han ido evolucionando hacia lo que en parte conocemos ahora. También es verdad que estamos teniendo un retroceso, se está volviendo un poco atrás y como ya sentencié o dije en el final del podcast anterior, la verdad es que es bastante vergonzoso que tratemos de ese modo todos los logros que hemos heredado gracias a esas mujeres maravillosas que han luchado porque nosotras, por ejemplo, ahora tengamos tanto derecho a voto como tengamos las libertades que tenemos. La imagen de la mujer, en este caso en el arte, ha variado con el paso de los siglos, gracias, en gran parte, tanto al romanticismo como a los movimientos revolucionarios femeninos que ocurrieron tanto a finales del siglo XIX como a principios del XX. Un ejemplo muy chulo que, me acaba de venir a la mente es, hay una serie que se llama Peaky Blinders, que os aconsejo muchísimo que la veáis, de veras está muy bien, y creo que es en la tercera temporada. Hay un momento en el que las mujeres inglesas, la serie va sobre las aventuras y desventuras de una familia inglesa de Birmingham, creo que es, después de la Primera Guerra Mundial, y cómo se están abriendo un poco de camino en los negocios más bien ilegales. Tienen una casa de apuestas, una proto casa de apuestas, y ese negocio lo llevan las mujeres de la familia realmente. Y en la tercera temporada hay un momento en que las mujeres de Inglaterra, las mujeres de Birmingham en este caso, salen a la calle para manifestarse y ellas deciden hacerlo también. Es una escena muy chula, cómo se hartan, cómo están hasta las narices de todo y deciden manifestarse, ya no tanto en contra de los hombres, sino a favor de unos mejores derechos laborales y sociales. La verdad es que representa muy bien lo que os estoy diciendo, cómo esas mujeres, casi sin recursos culturales, casi muchas de ellas habían terminado la escuela y poco más, cómo llegaron a estas conclusiones de nosotras queremos también más, queremos lo mismo que tienen los hombres. Pues gracias a esos movimientos revolucionarios que se realizaron, como os he dicho, finales del siglo XIX, principios del XX y siguieron a lo largo del siglo XX, han cambiado la imagen que se tenía de mujer, porque la imagen de la mujer
tenía como, por así decirlo, tenía 3 estereotipos, ¿vale? Por una parte teníamos la mujer que es esposa, por otro la mujer que es madre, y por último la mujer mística o la mujer que se le consideraba bruja, la mujer mal, ¿vale? Los 2 primeros estereotipos, tanto el de esposa como el de madre, eran estereotipos bien, estereotipos de señoras respetables. En cambio, las mujeres, por decirlo de algún modo, de vida alegre, las mujeres que eran más libres, se las consideraba místicas o brujas. Siempre se ha sabido que las brujas, tanto en la Edad Media como posteriormente, eran esas mujeres que tienen una belleza diferente, que tienen algunos signos que las diferencian de las otras mujeres, que son libres. Por lo tanto, estos 2 primeros estereotipos, son los que representaban lo que debería ser una mujer, ¿vale? Una mujer tenía que ser sumisa, tenía que mantenerse junto a su marido, este marido lo tenía que obedecer a capa y espada, puesto que él era el que traía el dinero a casa, el que se iba a trabajar, el que sabía más, porque tenía más estudios que ella, y aunque ella supiese más, siempre es como que se retraía. Esa mujer que es más bien un adorno, en el mal sentido de la palabra, es como un broche, es como algo bonito que pasear, es la que se queda en casa, al cuidado de los niños, la que cocina, la que limpia, la que se mantiene bonita para su marido. Esto que ahora nos parece tan gracioso, la palabra sumisa viene de aquí, viene de para que lo tengáis claro, la sumisa real es esta mujer, no la que se arrodilla delante de Christian Grey, ¿vale? La sumisa real es esta, la que no tiene ningún papel en el matrimonio, a la que seguramente han obligado de algún modo a casarse con este señor, la que tiene que hacer la vista gorda sobre ciertas cosas de su marido. Aquí es donde nace, ¿no?, ese pensamiento de, bueno, si tu marido tiene relaciones extramatrimoniales, tú tienes que hacer la vista gorda porque tienes que entender que los hombres tienen necesidades físicas que las mujeres no. Esto, como ya he dicho, esto se rompe con la aparición de los movimientos feministas, cuando la mujer empieza a introducirse en el mundo laboral. Hay que, por supuesto, introducirse en el mundo laboral en trabajos como secretaria, como, bueno, en fábricas también. Hay muchísimas imágenes, con muchísimos cortos, lo que ahora se conoce como cortos, que en aquellos momentos eran imágenes en movimiento, de las primeras imágenes en movimiento que había, de las primeras películas que había, que son, creo que la primera es la salida de la fábrica de los trabajadores. Y el 90% de esos trabajadores eran mujeres. La primera avalancha de trabajadores que veías eran mujeres. Y es a partir de esto cuando ellas quieren estar más valoradas en el mundo laboral, que quieren estar más valoradas en la sociedad, no ser solo una pieza más por ejemplo, de una familia. Simplemente tener más, ser más, tener acceso a estudios superiores, el que se les dé la misma educación que a un hombre, el poder, bueno, esto será mucho después, pero el ir a la guerra, el tener una educación militar. Esto viene de estos movimientos feministas. Y estos movimientos feministas se llegaron a ver como una verdadera amenaza, ya que daban voz y voto a estos problemas reales de las mujeres. De este modo aparece la imagen de la mujer fatal, la imagen de la femme fatale en la literatura. Esta mujer fatal es básicamente es un personaje arquetípico, que normalmente es una villana, que utiliza su sexualidad para atrapar al héroe. También se la suele representar como sexualmente insaciable, como una mujer malvada, aunque también en ocasiones es como una antiheroína, a veces una heroína incluso. Pero lo que más destaca es el hecho de la sexualidad tan
remarcada que tiene. Por supuesto, os acabo de decir hace un momento que ella tenía que ser la que estuviese en casa, la madre, la esposa. En este caso ya no. En este caso, vale, sí, madre, esposa, lo que tú quieras, pero es un personaje que destaca su poder en la sexualidad, en su capacidad sexual, en estar desinhibida. Lo he dicho de este modo porque no me salía la otra palabra. En ser una mujer desinhibida, en ser una mujer que utiliza su sexualidad como arma para conseguir cierta información, ¿no? Es cuando aparece esta imagen de la mujer fatal en las novelas, en los thrillers de los años 40, por ejemplo, como es The Script. The Spirit. Estos personajes, estas mujeres fatales que utilizan sexualidad como espías, por ejemplo, nacen de uno de los personajes femeninos, por ejemplo, más conocidos, que es Mata Hari. Que Mata Hari era una bailarina exótica y espía que se hizo, que fue como el arquetipo de la mujer fatal en la Primera Guerra Mundial. Antes incluso de estos, por supuesto, os he dicho que de los 3 arquetipos que había de la mujer, de los 3 estereotipos, había uno que era el de la mística y la bruja, que era la mujer mal, ¿vale? Este estereotipo ya viene anterior a estas revoluciones femeninas, viene de la antigüedad clásica, viene de, por ejemplo, la diosa sumeria Ishtar, que fue una diosa babilónica que representaba el amor y la belleza, así como la vida y la fertilidad, y se asociaba con la sexualidad, ya que su culto implicaba la prostitución. De hecho, la ciudad sagrada donde ella vivía, que era Uruk, se llamaba la ciudad de las cortesanas sagradas, y ella misma era cortesana de los dioses. Llevó a uno de los dioses a la perdición, etc. Creo que se llamaba Tamuz, le causó la muerte, etc. También está Dalila, conocida por el mito de Sansón y Dalila. Ella era la que descubrió el punto débil de Sansón y se lo comunicó a sus enemigos, utilizando, por supuesto, sus armas de mujer. Y por último, yo destacaría a Medea, que es de la mitología griega. Me gusta mucho porque de Medea es donde salen los arquetipos, los estereotipos, la imagen de la bruja o hechicera, ya que se supone que aprendió los principios de hechicería de su tía Circe. Y bueno, por último estarían las kunoichi, que bueno, eran mujeres ninja, y su entrenamiento difería radicalmente de lo que se conocía de las habilidades ninja, ¿sabes? Como picha, pues igual. Tenían lealtad y vínculos emocionales, y uno de los las kunoichi servían como espías seduciendo a señores feudales. De aquí lo que os he dicho, el gran papel que es el don de la sexualidad en estas mujeres fatales. Por último, este podcast va a ser cortito, no quiero hacerlo muy largo porque la verdad es que luego me paso muchísimo, la verdad es que se hacen muy, muy largos. Estos estereotipos de mujer fatal llegaron al cine, y quiero hablar de uno de los primeros que vi yo, que me impactó muchísimo, y que es una película que os aconsejo ver si la encontráis. De veras que sería maravilloso que la vieseis. Yo la he buscado por YouTube y la he buscado por muchísimas otras plataformas y aún no la he encontrado escenas y ya está. Esta película la vi os he dicho 100.000 veces, yo soy historiadora del arte, y creo que fue en tercero de carrera. Tuve una asignatura que se llamaba Historia del Cine, y una de las primeras películas que vi en esta asignatura fue El demonio y la carne, que está protagonizada por Greta Garbo, que es del 1926,
y representa la relación que tiene Greta Garbo, el personaje de Greta Garbo, que pues no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, creo que se llamaba Felicitas o algo así, ¿vale? Ella es una seductora, una femme fatale, además guapísima como era Greta Garbo, y se enamora de un soldado británico, un oficial británico, y se enamora de él, y hay muchísimas escenas como por ejemplo, hay una escena muy chula, os cuento de qué va la historia y luego os cuento escenas, ¿vale? Ella se enamora de este oficial y el oficial está locamente enamorado de ella, y luego él se va y se supone que se va a la guerra, no sé qué, y ella pues se empieza a involucrarse sentimentalmente con el amigo de este y hace que los dos se enfaden. La verdad es que es una película muy buena, muy chula, es muda, es una de las películas más emblemáticas de la etapa muda de Greta Garbo, y hay una escena muy chula que ocurre perdón, hay una escena en la que está ella en una misa, y en el momento en el que el sacerdote está llevando el cáliz, para que todos lo vean, cada vez que alguien bebe del cáliz, el sacerdote lo gira de modo que pues no beban todos del mismo lugar, y hay un momento en el que da el cáliz al oficial británico del que Greta Garbo está enamorada en ese momento, y él bebe, y cuando el sacerdote va a pasarle el cáliz a Felicitas, a Greta Garbo, lo gira, y ella lo vuelve a girar de modo que se queda en el mismo lugar, que beba del mismo lugar que ha bebido el oficial británico. Y es una escena que me imagino en esa época fue como un boom, porque además de el sacrilegio que suponía el hecho de estar en misa, el hecho del profundo icono sexual que era Greta Garbo, además de la escena del beso, que es una escena preciosa. Es una escena que serviría para explicar la magnificencia del cine mudo en ese momento. Yo siempre defenderé el cine mudo, el cine en blanco y negro, creo que expresaba muchísimo más de lo que se expresa ahora con todos los medios que tenemos. Pero bueno, eso ya lo explicaré en otro podcast que quiero hacer sobre el cine. De Greta Garbo quiero llevaros a la razón por la que he hecho este podcast, que es la maravillosa y estupenda Marlene Dietrich. Marlene Dietrich es y será un icono sexual y un icono del cine de los años del siglo XX. Marlene Dietrich era una cantante y actriz alemana que adoptó la nacionalidad estadounidense al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, cuando unos oficiales alemanes fueron a llamar a su puerta. Realmente la perseguían para que ella fuese la actriz fetiche del Tercer Reich, y ella se negó, y temiendo por su vida pidió por favor tener la nacionalidad estadounidense, la que se le dio posteriormente en el año 39, que fue Marlene Dietrich. Además supuso un por así decirlo, ¿vale? En su etapa con Joseph von Sternberg supuso un boom en el cine, junto a Greta Garbo, que bueno, como os he dicho, eran dos mujeres increíbles, eran dos mujeres guapísimas. Una de las peculiaridades de Marlene Dietrich era su personalidad un poco andrógina. Era una mujer que sexualmente estaba abierta tanto a hombres como a mujeres, disfrutaba de su vida, de su sexualidad, era una mujer libre, era una mujer que, dado el momento en el que estaba trabajando, que la mayoría de su trabajo estuvo situado en la época de la Segunda Guerra Mundial, que fue una época de unas restricciones muy grandes, ella gracias a su trabajo en el cabaret, porque sus primeros trabajos fueron como bailarina en cabarets alemanes, ella representaba esa apertura de las mujeres, el no pedir permiso para nada, el ser, además Marlene Dietrich era una mujer que vestía
menos encima de un escenario cuando tenía que estar de cabaret. Ella siempre vestía con traje chaqueta. La mayoría de las imágenes que hay de ella eran de ella vestida como un hombre. Fue uno de los mayores mitos del séptimo arte y para mí siempre lo será. Y bueno, realmente la mujer fatal llega a su cumbre con las vampiresas, por así decirlo. Por así decirlo, no, se llegaron a llamar vampiresas, eran en el mundo anglosajón, de la mujer fatal, ¿vale? Tenían un origen extranjero, eran de orígenes orientales, y se llamaban vampiresas porque se creía que obtenían su poder de absorber la sexualidad y la virilidad del hombre. Lo que luego hizo Dalila, el mito de Dalila era ese, el pelo de Sansón era de donde él sacaba la fuerza y ella se lo arrebata para acabar con él. Esto llevó como ya he dicho, a los thrillers de espionaje y de Mata Hari, y actualmente serían, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Me lo dijo Chimo el otro día, no me acuerdo el nombre de la mujer de Roger Rabbit. Jessica Rabbit, perdón. Jessica Rabbit, por ejemplo, sería una imagen de una femme fatal. O en el mundo de los cómics, por ejemplo, sería Catwoman. Catwoman representa a esa mujer que es espía, que es como una antiheroína, pero ayuda al héroe en ocasiones, pero realmente es como que lo manipula sexualmente en algunas ocasiones para obtener lo que ella quiere. La imagen de femme fatal, por ejemplo, tiene una contrapartida masculina que es una cosa que he leído hace poco y que realmente nunca lo había pensado, pero es verdad, que sería Heathcliff de Cumbres Borrascosas, que es de Lord Byron, Cumbres Borrascosas no es de Lord Byron, ¿vale? O muchos de los héroes de los libros de Lord Byron. Cumbres Borrascosas es una novela preciosa y maravillosa que os aconsejo que os leáis, que es de Emily Brontë. Y es un clásico de la literatura inglesa, de verdad, leerlo si podéis. Y a ver, también podría ser, por ejemplo, el Adonis, el Truán en la versión masculina serían los Truanes, todos esos que es como que manipulan un poco a la mujer para conseguir el beneficio que ellos quieren, casi siempre sexual. Por lo tanto, como conclusión, tendríamos una evolución de la mujer que está centrada sobre todo en la sexualidad de la misma. La sexualización de la mujer, en este caso, en el modo en que ella decide sexualizarse a sí misma, en el que ella decide ser dueña de su sexualidad, es lo que llevó del estereotipo de la Virgen María, por así decirlo, a Medea, por ejemplo, o a Istar, que además es que es una historia, la de Istar, la de la diosa sumeria Istar, que ya os la he contado, me parece preciosa. Entonces nos lleva esta sexualidad, este dominio de tu propia sexualidad, nos lleva de la sumisión, del ser madres, del ser esposas, a ser Mata Hari, por ejemplo, al ser Greta Garbo o Marlene Dietrich. Estas mujeres que se hartaron de ser un estereotipo tan banal, un estereotipo tan gris, a llenar su vida de todo aquello que quisiesen, de que tuviesen aquello que tuviesen a mano. Un ejemplo también, aunque es un poco com si com ça, sería Edith Piaf, que ella decía que para ella el amor era tumultuoso, era hostias en la cara, ¿vale? Básicamente, os lo juro, o sea, la frase es así, o sea, el amor es tormentoso, es gritos y es 2 hostias en la cara. Edith Piaf es una señora francesa pues que tenía este pensamiento. Entonces, la conclusión a la que llego, y esto siempre pienso en quitar estas partes, como también lo pensé en el podcast anterior, aunque a Chimo le encantan, la cuestión es que me duele el que las mujeres hayamos llegado hasta el punto en el que hemos llegado de no defendernos entre nosotras. El ser una mujer en pleno siglo XXI con una sexualidad abierta no nos convierte en putas, no nos convierte tampoco en santas el no hacerlo. Somos mujeres y tenemos tanto derecho como cualquier otra persona
como los hombres, a decidir lo que queremos de nosotras mismas y a decidir lo que queremos hacer con nuestro cuerpo. Y eso es lo que hicieron gente como Greta Garbo, como Marlene Dietrich y como muchísimas otras, que se rompían la espalda cada día en las fábricas, que se rompían la espalda cada día y que lucharon por unos derechos que en parte nosotras estamos tirando al suelo. Vamos a salir y vamos a defendernos otra vez, porque es lo que tenemos que hacer, porque es nuestro derecho como mujeres. Y con esto termino. Joder, me estoy quedando sin garganta. Es que hace como 20 minutos que no bebo agua y no paro de hablar y me voy a morir dentro de nada. Espero que os haya gustado mucho. La imagen de Femme Fatale es preciosa. Os aconsejo muchísimo que veáis El demonio y la carne, que veáis cualquier cosa que haya hecho Marlene Dietrich con su vida. Y si queréis ver una imagen de Marlene Dietrich muy muy chula, os aconsejo ver la temporada, creo que es la temporada 8 de RuPaul Drag Race, que es un programa de drag queens cuya ganadora es Sasha Velour, que tenía a Marlene Dietrich como high point, ¿sabes? Como la persona cumbre de su vida. Así que seamos un poco más Marlene Dietrich, seamos un poco más Greta Garbo, pillémonos unos pedos como buenas señoras, seamos buenas señoras de bien, seamos como Greta Garbo y Marlene Dietrich, y menos vírgenes María, porque la Virgen María nunca hizo nada que fuese divertido. Y con esto termino y os quiero mucho y espero que disfrutéis muchísimo los podcasts y nos vemos muy pronto. No sé cuál va a ser el tema siguiente, nos dieron unas cuantas ideas y vamos a intentar seguirlas. Y bueno, pues adeu y muchísimas gracias, chicos. Adeu.